Dime que todos vayamos, que no nos encontramos, porque estamos... Para mi beneficio, porque yo creo que todo el mundo jala y hace cosas, y porque algún día un hombre de la calle me dijo, oye, yo veo a todos que están ahí hablando, haciendo sus cosas en la red. Me dice, ¿por qué no te animas tú a decir lo tuyo? Le digo, ¿por qué? Aquí tu plática conmigo es más interesante que lo que escucho con ellos, me dice. Le digo, bueno, por ese hombre de la calle me animo a hacer estas entrevistas y a poner este canal que se llama Jorge Zárate-actor, al cual te damos la bienvenida, Damián Alcázar. Muchísimas gracias por ser mi primera víctima de mis entrevistas, que espero llevémoslo a un lugar interesante para quien nos vea. Yo he pensado que quienes le interesará mucho esto es jóvenes de nuestra edad, es decir, personas mayores. Y los abuelos. Personas mayores que esperamos se interesen en este lado que espero yo sea frívolo, pero interesante para todos ellos. Porque mi tirada es contrarrestar tanta frivolidad que hay de la mala, diría yo, que es nada más puro entretenimiento vacío, que realmente sí quita el tiempo. Y que de algún modo aquí lo que trato es un entretenimiento vacío, pero que al menos te lleves que conociste a uno de tus actores, alguno de tus personajes conocidos, alguno de tus personas que seguramente convives con ellos y que ahí que te lleves algo de ellos. Eso espero con este fin. Perfecto. Con estas entrevistas. Así que, querido Damián, sin más ni más, te voy a plantear mi primera pregunta. Venga. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Yo tengo mala memoria para eso. Visualmente siempre los tengo a todos. Es más, a veces me encuentro personas que me dicen, ¿se acuerdan? Nos hicimos una foto en Coyoacán hace 2 años o 3 y le digo, sí. Sí, porque sí me acuerdo, sí, visualmente. Claro, sí. Entonces, entre nosotros me acuerdo que yo estuve invitado a una película que se llama Pachito Rex. Y ahí es donde te tengo absolutamente ubicado, porque pues tú eras el protagonista. Sí. Sabía que habías estudiado cine. Ajá. Y creo que ese fue como mi entrada contigo. Qué suave. Conocernos. Fíjate que me gusta mucho que hayas ido trabajando como recuerdas que nos conocimos. Yo me acuerdo, por supuesto, de conocerte, de que creo que fui a ver una que dirigió Mauricio García Lozano. Don Juan en Chapultepec. Don Juan en Chapultepec. Y me dio mucho gusto ver a un actor en teatro y sentí el goce que tenía cuando era niño de que vi por primera vez en el teatro a Sergio Corona o a... ¿Quién salía? Lucho Navarro, bueno, me acuerdo que lo vi. Ni modo, Sergio Corona. Pero porque eran conocidos de que yo los veía en la tele o en... no sé, por ahí. Y esa emoción me daba de verlos en el teatro. Primera vez que recuperé esa emoción fue cuando te vi a ti, yo ya siendo actor, y que te vi ahí en Don Juan en Chapultepec. Ahí te conocí en tu trabajo, pero yo me acuerdo, y por eso pensaba que quizá esa había sido nuestra primera vez que nos vimos, que una vez en el colectivo en Insurgentes me subí y estabas tú ahí, y acababas de ver o sabías de lo que había hecho de teatro infantil yo. No sé por qué, creo que te habían invitado a eso, o la habías visto, o algo. No, ya sé cuál. Ajá. Una sobre... Hacías Miguel Hidalgo. Hacías Miguel Hidalgo en el museo que está en Pino Suárez. Los Pasos de Lope. Eran los Pasos de Lope. Sí. Ahí, y me acuerdo perfectamente porque a mí me tocó... Que se cayó la campana. Me tocó esa función, que se te cayó la campana y te empezaste a chorrear un poquito de sangre, no sé de dónde. Y yo dije, ese actor se lastimó, ching. Sí, y eso me queda muy... Sí, que eso fue lo primero. Qué bien. Fíjate, entonces ni lo uno ni lo otro. No, eso estuvo padre. Bueno, eso era uno que dirigían... Eran 3 actores o algo así. Sí, eran Los Pasos de López. Bueno, pero ahí habíamos más de 3. En esa apuesta habíamos más de 3. Sí. Y ahí le llamamos a esto, se le llamó la Insurgenteada. No, esa es buenísima obra. Esa. Ya sé qué padre, esa obra, qué chida, la Insurgenteada era buenísima. No, esto se llamó algo así como la Insurgenteada, la independencia vendida, la independencia trastocada, una cosa así se llamaba, no, tampoco me acuerdo. ¿Pero no era el mismo director? Alejandro Aisley, no. No. La Insurgenteada la dirigió, según yo,
Chavo del Cut, me parece. Ahorita te digo quién, porque este programa va a estar bueno por estar viendo cómo recuerdan estas dos personas ahorita sus cosas. Y por lo tanto, Yo era muy joven. voy a dar por pasado lo de la insurgenteada, que era Orozco, se llama la insurgenteada. ¿Era de quién? Era buenísimo. Me acuerdo de él, me acuerdo de él del perfectamente, Pichicuás, del me director. acuerdo del Pichicuás haciendo la Sí. de Hidalgo también, me acuerdo bien. No, qué cosas tan increíbles. Qué padre que recuerdes eso. Sí. De esto que estamos hablando, por ejemplo, para mí, esto es pues una parte muy pequeña de lo que yo considero cultura, ¿no? Y que en este caso es la cultura teatral nada más, ¿no? En esto que estamos platicando aquí. ¿Tú qué consideras como cultura? Mira, realmente yo me dejé influenciar por un pensador mexicano, ese que se llama Andrés Manuel López Obrador. Y para mí la cultura, sí, él tiene toda la razón, la cultura son los ancestros, es la historia, es toda la manifestación de los pueblos antiguos, digamos que los pueblos originarios, que se ha manifestado y que ha sacado adelante a toda una... ¿qué se puede llamar? Pues civilización. O sea, entonces los cánticos, la comida, la vestimenta, los cuadros, aunque ahora nos parezcan una cosa simplona, ¿no? El arte de la pluma, de el jade, cosas así, eso me parece que es la cultura. Nosotros los que hacemos cultura, no hacemos cultura. Entonces, hay unas manifestaciones de arte contemporáneo, pero pues no, la cultura la hacen los pueblos, la hacen las generaciones, ¿no? Entiendo muy bien. Y yo siento como que a la hora de ver lo que son los pueblos y ver lo que son los países, para mí eso es la cultura. Siento que se sostiene sola. Yo más bien lo que siento, Jorge, es que está en movimiento constante. Entonces, claro, no es que se quede estática, se sostiene porque va caminando, va creciendo, va... Sí, es un fenómeno dialéctico con la sociedad misma, yo siento tal cual. Se van nutriendo mutuamente, ¿no? Y que los cambios que a nuestra generación le pueden parecer como muy fuertes y muy contrastantes, los cambios en la historia son así. Son chiquitos. Nada. Y yo percibo a veces como una línea de historia que va así, pero también percibo como si fueran espirales. Porque en momentos siento que vamos como hacia atrás. Sí. De repente la cultura misma agarra momentos que son como retrógradas, diría yo así, y se enarbolan solitos. Y me refiero, por ejemplo, ahorita a toda esta cultura extraña y para mí rara que hay que lo percibo a veces nada más en las películas para mi suerte, pero sí sé que hay cosas en la calle que suceden así, de la cultura de los coches, de hacer carreras callejeras, motociclistas. Yo creo que es también de grupos sociales, depende del grupo, ¿no? Porque, digo, con la aparición del internet, esto se multiplicó. Ahora ya hay periodistas por medio de las redes sociales y se entrenan y de repente son buenísimos. O sea, esos cambios que son sutiles a la larga son cambios muy fuertes para el día con día. La sociedad sí. Pero bueno, nosotros hacemos cultura, o más bien disfrutamos haciendo esto que se vuelve cultural, exacto. Que se queda un registro. Sí, y mi pregunta viene por en momentos que recuerdo que me gusta mucho escuchar discos, música, y en un momento venían, en alguna época de la vida traían la leyenda, el disco es cultura. El disco es cultura. ¿Verdad? Y entonces me acuerdo muy bien de esos días. Pero el taco también. Entonces, todo. Entonces a eso voy. La gastronomía es una cultura muy clara. Claro. Hablando de eso, por ejemplo, a mí me sorprende mucho cómo, habiendo tanta fruta en México, no agarramos en la cultura gastronómica como hacia Tailandia, como lo que hizo India, Tailandia, lo asiático, que usan mucho la fruta como para cocerla. Sí, pero yo creo que se nos quedó en el postre nada más. Yo creo que es justamente los ancestros, que allá eso fue lo fuerte. Aquí la fruta se comía, pero como ahora sí que casi como postre, ¿no? Una exquisitez.
Sí, No sí. existiese. Se quedó en el postre. Yo veo cómo desarrollamos la fruta como hacia hacer postres. ¿No? Nosotros el maíz, Sí, que ha eso variado, que ha agarró. cambiado y que también Eso agarró. ahorita hay unos restaurantes, por lo menos yo conozco 3, que el maíz es como el plus que tiene. Ajá. Vas a cualquiera de estos, ¿no? El expendio de maíz sin nombre, el maizajo, el no sé qué, y wow, te dan unas cosas maravillosas con un maíz criollo mexicano de lo que tenemos todavía, que eso es cultura. Se nos va el maíz y se acaba esa cultura. Y no has visto estas como yo lo siento ya como lugares de lujo donde hacen tortilla a mano. Claro, claro. Es una maravilla. Todos estos lugares que te digo, uf, una cosa impresionante, además gourmet, porque te dan un sope y luego arriba le ponen chilacayote con no sé qué. Increíble, es increíble. Es una exquisitez, porque Sí, bueno, sí, sí. hay gente que se dedica a eso y la rescata, ¿no? Qué bueno que hay eso también. A mí me gusta mucho ver eso en las gastronomías de los países realmente, ¿no? No tengo tanto mundo, pero sí puedo percibir lo que de repente es claro que comen, ¿no? Me acuerdo de Colombia, por ejemplo, determinando muy clarito como que el sustento es el plátano. Casi todo, O sea, toda la Centroamérica cocina, y el Caribe. Con Y plátano. Colombia está pegadito y Venezuela también, entonces Pero bien rico. el verde, que Lo es el usan de una plátano manera, macho, sí. y el dulce. Pero es eso, pues. Ahora, regresando a lo que es la cultura teatral, ahí sí, desde el inicio en el teatro, no va a cambiar nunca. Digo, pasa por momentos y le meten audiovisual y todo, pero el teatro es en vivo, el teatro es con la gente ahí siendo espectador, Sí. porque si no hay esa gente, si no hay esos dos, No hay fenómeno teatral, claro, ¿no? y viene desde antes de los griegos, y ese pues no va a morir, es Sí, la cultura claro. teatral. Y la cultura mexicana, la cultura teatral mexicana, pues va así. Sí. A veces está súper bien, a veces no. A veces Sí. es de amigos, a veces no. Y hay de todo. A mí lo que me Sin sorprende dinero, a mí lo caro. que me sorprende es eso. No hay, no sé, alguna vez leí el dato que había más de 300 estrenos en la ciudad. Hay muchísimos teatros, Y hay de todo, hay muy caro y hay gratis. Sí, gratis. O sea, hay producciones de todo, para todos, ¿no? Y va a seguir habiendo. Eso es increíble. Así como también dicen que es México país de cortometristas, porque hay muchísimos cortometristas, muchos cineastas. Que la gente no lo sabe. No lo saben, no los ven nunca. ¿Dónde pueden ¿Dónde ver se pueden ver cortometrajes? tantos cortometrajes? Antes, yo me acuerdo que en las películas había un momento antes de la exhibición en la cual te pasaban algún corto o algo, Sí. pero era Sí, aquello que se llamaba cine mundial. Ellos prefieren poner comerciales. Ajá, ahora No prefieren. comerciales. Es lo que deja, pues sí. ¿Qué te digo? Ya lo sabemos. Qué pena. Pero fíjate, qué pena y cómo ha determinado para mí eso, el que ese aspecto económico, que la duración de las películas, de lo que tratan las películas, e incluso el estilo de película, porque estoy seguro que una película de repente con un ritmo diferente al que tienen los Avengers o cualquiera de estas películas de acción, siento que la gente tiene una resistencia a verlas. Pues es que se va acostumbrando a el tiraje rápido, la cosa muy light, ¿no? Muy superficial, las acciones, los bombazos, y además ya no es ahora sí que no es nuestra idiosincrasia. No, Los héroes son gringos, las películas son de monstruos y de planetas y de explosiones y de héroes. No tiene nada que ver con nosotros. Y sí creo yo que están nada más exaltando el mundo bélico. Bueno, Que es una desgracia que estemos ahorita viviendo eso tal y situación. su ideología. Y la invasión, o sea, son condenados gringos, son cuatreros, son vaqueros locos que están disparando para todos Lo que lados. hablábamos en el camión, digo, en el coche de refilón, que ellos dicen que ellos ganaron la guerra. Bueno. A partir de que salieron las películas de Hollywood, ellos ganaron la Segunda Guerra. Pero si lo vemos ahorita con estas aberraciones históricas que de repente se dan chance cualquier producción gringa y adapta, ¿no? Propone una aberración histórica y entonces sugiere otra cosa. Por ejemplo, Django encadenado o las de Tarantino hacen mucho eso, ¿no? Por decirte algo, Eras una vez en Hollywood, ¿no? Sugiere por esa aberración histórica que ganan los buenos, digámoslo así,
¿no? Ganan los buenos, no hubo tal asesinato de Sharon Tate, y al contrario, sí les dimos en su madre a estos criminales, ¿no? O sea, creo yo que lo que están sugiriendo, además de un entretenimiento reconfortante y de algún modo que apropia un dato que está en tu inconsciente y que te lo transforma en algo que te hace pensar diferente ya acerca de ese acontecimiento, porque en lugar de valorar el acontecimiento en el cual Charles Manson mató a algunas personas, ¿no? Claro, a claro. Sharon Tate, valoras, érase una vez en Hollywood, que está padrísimo que no fuera así como sucedió en la vida real. Es una chinga porque siempre te cambian los hechos históricos, los sucesos históricos, los manchan con la ficción y entonces mucha gente cree que así fue. Y fíjate que así creo que se están queriendo sacudir el cine gringo, el Hollywood se está queriendo sacudir la segregación racial que hicieron durante tantos años. Por supuesto. Así estoy segurito que están queriendo hacer eso con la historia. Y como la historia de repente es las películas, dicen, va a haber un día en el cual dijeron, siempre estuvieron libres. Pero fíjate que hablando de eso, por ejemplo, si vemos rápidamente a los Estados Unidos, hay unos creadores extraordinarios en todos los rubros y no tienen nada que ver con lo que el gobierno de ese país, belicista, totalmente expansionista, supremacista, Sí, no tiene nada que ver con los escritores, los pintores, los actores, los directores, que es la meca de una cultura contemporánea, porque eso es. Y ahí los cambios no sirven para nada. Ellos no sirven para nada. El que manda ahí es el Pentágono y este loco que llegó a la presidencia, que ojalá no prenda la mecha en el mundo. A mí me encanta de repente cuando algunos, como por ejemplo Robert De Niro, usan un momento en Cannes, ¿no? Lo usó para decir y levantar la voz y hacer evidente que se está luchando de nuevo contra el fascismo y que es lo que tenemos que hacer ahora, claramente, ¿no? Yo percibo que aquí en México hay actores que tenemos como una cierta libertad porque no les pertenecemos a nadie. Pero hay otros que de algún modo pareciera que sí pertenecen por una exclusividad o por un contrato a ciertas cosas. ¿Cómo decirlo? Yo lo veo como una cosa de obligación, diría yo, a la hora de ser alguien público. Levantar la voz en cuanto a las ideologías, levantar la voz en cuanto a lo que te gustaría que fuera el mundo, ¿no? Que al menos así me siento en esa obligación yo. Sobre todo cuando ves el desbalance de la información, el desbalance de las cosas desde esa tercera persona que digamos ven esos acontecimientos. Claro, claro. Yo así lo siento y veo cuando digo tengo que hablar de esto o tengo que decir, si alguien me pregunta de esto, voy a hablar de esto porque creo yo que la balanza de la información se está haciendo muy clarita para un lado. Yo siento que esa es mi causa, un poco el equilibrar la información, ¿no? No sé qué tanta credibilidad tenga como para que digan, Jorge Sara te dijo esto y mira esto, ¿no? Pero yo lo trato de hacer así y pienso que así lo debo de hacer como una obligación acerca también de mi interés por el drama humano. Pero ¿no? yo a eso es a lo que le llamo conciencia de clase o conciencia social. Si no tienes conciencia social, que también lo decía yo en una entrevista que me hicieron, no importa tu estrato económico y social, el que tiene conciencia social la tiene. Puede ser un pobre hijo de trabajadores pobres o hasta campesinos, digamos ignorantes entre comillas, porque son los más sabios. Sí. O alguien de licenciatura y maestría que conciencia puede no tener. Eso es personal, es un asunto personal. Entonces, tú la obligación que sientes es un prurito que tienes porque la sociedad viva en armonía, que viva mejor en lo económico, en lo cultural, en educación, en salud. Eso me parece que solamente algunos. Otros estamos metidos o están metidos. Cuando nuestro trabajo se vuelve mercancía, pasas a formar parte del aparato de la economía y es algo comercial. Y tú, que trabajas en eso, pues no tienes más alternativa que te metes a la mercadotecnia. Pues sí. Por más que quieras salirte, ¿no? Entonces hay una conciencia que uno dice, yo puedo hacer esto no, esto sí. Me interesa hacer esto. No quiero ser famoso. Quiero hacer cosas interesantes para la gente. Entonces, y yo creo que eso es lo que va
como construyendo nuestra conciencia. Una de mis primeras clases de actuación fue en la prepa, en la Universidad del Valle de México, y mi maestro era un actor que salía mucho en personajes del cine se llama Rafael Estrada. Hay dos Rafael Estrada, hay un homónimo también por ahí, pero el que era mi maestro daba clases ahí en la Universidad del Valle de México de teatro, ¿no? Y él, de las primeras cosas que me dijo fue: ¿tú quieres ser actor o quieres ser famoso? Porque para ser famoso puedes ser ratero, me dijo. Y entonces sí, me doy cuenta ahora, ¿no? Todo el mundo sabe quién es García Luna, digámoslo así ahora. Claro, claro. ¿No? Se volvió famoso de algún modo, por lo tristemente. A eso voy. Esto que estás mencionando, de algún modo valoramos más esa conciencia de lo humano. A mí me queda muy claro el decir que quiero yo trabajar como actor por el drama de lo humano, de la humanidad misma, ¿no? Que por ser conocido, ¿no? Y me abre a mí un panorama muy bonito, la verdad, creo yo, que no tenía yo antes en la vida, pero que me hace ser bueno, digo yo ahí clarito. Claramente me doy cuenta cómo ahí empiezo a querer ser bueno ante el mundo, ¿no? Sí, una buena persona. Una buena persona. Ajá. Porque se debe ser buena persona. Me acuerdo mucho de una sensación en ese momento, quizá un poquito antes de esta decisión, pero de ver luchadores rudos. Y yo decía: mira los luchadores, papá, los rudos, que no sé qué. Y mi papá me hizo una jugarreta buenísima, que me dijo: sí, mira, pero te quiero enseñar. Y él sabía de los luchadores. Ajá. Y entonces traía su revista de box y lucha, no me acuerdo cómo se llamaba. Y me enseñó, me dice: pero mira lo que hacen el rudo, el Cabronero Galindo, mira. Y hacía ondas de obras de caridad. O sea, para solventar la imagen del luchador rudo, de algún modo hacía otras cosas, y usando su fama, pues llevaba agua a ese molino que era tan necesario para hacer las cosas, ¿no? Nuestro mundo está tan lleno de cosas raras. Yo al principio decía: ¿cómo? Pero es un actor o una actriz que se supone que han leído, han estudiado, son gente culta. ¿Cómo no puede manifestarse a favor o en contra de una cosa urgente, que hay que hacerlo? De acuerdo. No, yo soy actor, yo no me meto en política, no me jodas. Tenemos más, que es parte también, hay más esta cosa de ser apolítico, ¿no? Pero que yo no logro entender cómo la gente no se da cuenta que el ser apolítico es una posición política que no conviene a la misma vida política. Exactamente. O sea, te quedas ahí inanimado. Exacto, es un limbo espantoso. Un limbo además que te lleva en una inercia que, si no te das cuenta, puedes terminar en la calle. Según yo, en este tipo de estados, de sociedades. Sí, ideológicamente sobre todo. Sí, además, porque también puedes quedar abandonado ideológicamente. Exacto. Entonces un actor o una actriz como esos hacen cualquier cosa. En pro o en contra de la sociedad no importa. Mientras me paguen y mientras yo siga siendo el que aparece. Perdón. ¿Cómo le haremos? ¿O será posible una teoría actoral? Porque yo siento que sí la tenemos, pero le enfatizamos mucho en la psicología, ¿no? Es muy clara que el énfasis le damos hacia lo psicológico. Ajá. Pero a veces esa parte psicológica toca muy poquito el lado del estrato social, digámoslo así. Uh-huh. El estrato social como que se da solito por la anécdota de la obra misma, de la ficción misma que estemos manejando. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Será posible lograr una actuación en la cual tenga énfasis ese lado social, digámoslo así? Yo creo que partiendo de la base, si los contenidos de una historia dicen cosas en lo social y en lo personal, ¿no? Si quieres, no sé, en la mente humana, uh-huh, o en el espíritu humano, llamémosle así. Pero depende de los contenidos. Y ya está implícito. No hay que hacer una película que trate de la revolución, porque entonces nos volvemos panfletarios. Sí. Ese es el objetivo de estas entrevistas, Damián. Ay, sí, termina siendo panfleto. Nah, bueno, ahora cantaré una. El Barzón. Hemos visto unas versiones del Barzón buenísimas de Hernán del Riego. De Hernán del Riego. Padrísimas. Tiene un grupo ahí, lo ponen en YouTube y lo está pasando y son ya, no sé cuántos videos tendrá de canciones. Ya ves que él canta muy bien. Gran creador también. Es padrísimo, Hernán del Riego. Saludos, Hernán del Riego. Lo mencionaremos por aquí. Ojalá venga algún día
y me ayude aquí en esta labor que estamos teniendo. Déjame ver en qué voy. Ya hablamos de actores libres o exclusivos. ¿Cómo ves tú esto que sucede a veces, que a mí me pasa muy... he percibido esto constantemente ahora, que a la gente la valoran más, no por su obra, sino por su acontecer en la vida. Y de repente pienso que ahorita porque ya no está en el ajo y porque de algún modo yo creo que ya pasó mucho, pero por ejemplo hablando de Charles Bukowski, ¿no? Digamos, de literatura, percibes claramente cómo su ficción o sus narraciones tienen un dejo sexista, incluso abusivo, y hay casos tremendos que parecieran de pederastía, de pedofilia, ¿no? Que literariamente hablando son maravillosos. A la hora que lo lees, incluso hasta te provocan una sensación tremenda en eso que estás leyendo, ¿no? Si hay una conmoción de tu ser a la hora de leer eso, ¿no? Pero yo veo que en el caso de él, pues quizá pesa más su vida de borrachón y de un ser outsider, marginal, que la literatura. Entonces pienso que hay muchos casos así. Muchos. Muchísimo. Yo creo que son manifestaciones, justo. Pero ¿cómo hacemos? Yo lo que quiero hablar es cómo hacer para que quede en imaginación o que la gente crea, que logre creer que son imaginación, que es una creación literaria. Y que no estemos juzgando ese lado de que incluso por haber pensado eso, ya tenemos un estigma. No, eso depende. Depende quién y cómo tú percibes la poesía de Bukowski, ¿no? A mí me parece que es un ser humano, que es sí un outsider, sí en el extremo, es una voz de un montón de gente que vive ese tipo de situación, ¿no? De situación de calle, de abandono, de alcohol, él ni siquiera se metía a drogas, pues, si no lo hubiera escrito también. Y entonces es una manifestación, y es una manifestación, realmente es una manifestación de la creatividad de este genio, porque era un genio, ¿no? Ya después podemos encajonarlo en que era de los poetas malditos, o que, pero era una época. Por supuesto su trabajo tiene que ver, es decir, habla de una situación X social en una sociedad como los Estados Unidos. Sí. En ese medio. Y tiene unas cosas brutales, de una sensibilidad. Y claro, su lenguaje pues es de un hombre rudo, que fue maltratado por su padre, que fue maltratado por la sociedad y por el alcohol, ¿no? Pero un creador, una sensibilidad especial. Es que yo siento que ahora ha imperado o quiere imperar un modo de leer al arte, y que es el criticar a la vida de los autores, de los creadores. Y yo siento que eso debería de pasar a un segundo término, aunque sea bien grave lo que se vive. Va a ser una moda y tiene que pasar. Porque no nos van a decir que ya no vamos a poder decir ciertas palabras como entramos en una situación histórica, social en México, en donde ya no puedes llamar a las cosas por los nombres con los cuales se le conocía, ¿no? O por ejemplo, yo me quedo pensando en las novelas eróticas de mi secundaria, que realmente me provocaban un gran placer leerlas, ¿no? Pero que siento que ahora serían criticadas, pero... O sea, sería yo criticado por haber leído eso, diría yo. ¿Quién sabe qué leí? se llamaban Memorias de una pulga. Totalmente aberrante, popular, urbano. Pero por ejemplo, ¿cómo se llamaba aquella? El ánima de Sayula. Esa es buenísima. Nada más sé de habladas, pero nunca la he leído. No, esa es buenísima. Y es erótica. Beso. Sí. Más que erótica, es un doble sentido muy brutal, con el contenido sexual del doble sentido mexicano. Ah, qué chido. Pero bueno, sí, Memorias de una pulga. Suena tremendo.
Yo me acuerdo muy bien de eso y de lo que me propiciaba, y ahora lo recuerdo en el tiempo y con este contexto de repente que es de mucho cuidado moral. A Y mí, me ¿sabes qué siento, no me me siento gustaba? observado. Porque digo, yo no se la recomendaría a mi hijo porque es vulgar. Y la vulgaridad le rompe a la creatividad, Entiendo, le rompe la calidad. Entiendo. Se vuelve una sí, cosa sí. vulgar que Entiendo. puede o no resultarte interesante, depende de No, tu momento, de tu edad. Porque en esa edad de la secundaria y eso, por supuesto que era interesante. Y hay un momento en el importante. cual sí te ríes de, como hablábamos en los talleres de stand-up comedy que da Blanca Salces. Hay veces que sí te ríes de moco, caca, chichi. Claro. Pero a veces tiene que ser más elaborado ese humor. No, y pues. cuando estamos hablando de creatividad o de un hecho estético, pues con más razón, ¿no? Sí. La calidad tiene que subir. Por eso las cosas vulgares no... Por eso, por ejemplo, la pornografía no alcanza la creatividad, De acuerdo. el arte, ¿no? De acuerdo. El nivel. Puede haber una película muy bien hecha, pero la pornografía ya le degrada cierta cosa de... Sí. Y de ahí el valor de estas. Sigue. Es que no lo puedo llamar de otra manera, de calidad, de buen gusto. Pero eso, el buen gusto, pues también depende del buen gusto. Un montón de cosas. Me quedé pensando en la de Ay, ¿cómo se llama esta? Que es... yo la percibo como porno, Nymphomaniac. 1, 2 y 3 creo que son además. Son tremendas. Hay unos momentos que dices, ay, manito. Por ejemplo, ahí está muy claro esta perversión y está muy claro un lado muy tremendo de abuso de las mujeres, pero es una película valiosísima para mi gusto. ¿A qué hora terminamos? Quiero ir a verlas. Hablando de eso, ¿cuáles son tus películas favoritas? No donde hayas trabajado, como espectador. Mira, más que películas, lo que siempre he tenido son directores favoritos. Ah, ok. O sea, Kurosawa, los Coen, Chido. Bergman, ¿Cómo no? Tanner, Alan Tanner. John Ford también, por supuesto, muchas. Es muy clásico, sí. Acá, pues que todo el trabajo de Tintán, Martínez Solares era Es divertidísimo. ¿no? Calabacitas tiernas. El Indio Fernández, Casals. Casals. Ripstein. A mí sí, yo sí puedo decir que Cano es una de mis películas favoritas. Sí, claro. Sí. Y El Apando, y Sí. Los Motivos de Luz, Sí. Y qué honor haber Las trabajado Vueltas del con él. Citrillo. Y qué honor haber trabajado con él. Qué honor que trabajamos Qué juntos. honor, qué gusto. Y Gran película, ¿eh? Qué honor. Gran película. Ojalá las pongan seguido las vueltas del Citrillo. Ojalá, es porque buenísimo. para mí es una de mis, ¿cómo decirlo? Cartas de presentación. Claro. O sea, me encanta lo que pasó ahí. Pero películas mexicanas, pues hay muchas. Sí. Camaroneros, Los Hermanos Ay. del Hierro. Esa es buenísima. No, Tiburoneros, perdóname. Más que camaroneros. Se llama Tiburoneros. Redes también hay otra, ¿no? Redes, que también esa. se me confunde a veces con esa. Ya sé cuál dices, sí. Y bueno, Tiburoneros creo que es de Alcoriza. el de los Hermanos de Hierro, ay, se me olvidó, que es el de Pedro Fernández, Ismael Rodríguez. Ismael Rodríguez. A mí se me hace un cineasta increíble, muy moderno, El diría maestro yo. Alejandro Galindo. Muy moderno, muy actual. O sea, se apareció un gatito por ahí ahorita. Asomándose. Ojalá haya quedado ese gatito por ahí. Qué padre. Y así de las que tú has trabajado. Me gusta mucho. Estuvimos. La Ley de Herodes. Sí, Me parece que es una buenísima, redondita. Redonda. Sí. Redondita. Y también me parece que hay un antes de la Ley de Herodes y después de la Ley de Herodes. Y en el todos cine aspectos. mexicano. No, y espérame, en Sí, la sí, política sí. también. Por eso, en todos aspectos. Sí. Hay un antes y un después. Sí. Y no solo en la política, en la crítica y la autocrítica. Hay mucha gente que piensa que por la Ley de Herodes tumbamos al PRI. Ojalá que no sea eso, porque a mí me invitaban los del PAN y yo decía, no, yo no tengo nada que ver, nosotros nada más hacemos cine. No, más que, no quería decir la crítica, sino que el gobierno normalmente siempre quiere ejercer la censura. Antes de la Ley de Herodes, la autocensura era ruda muy y la censura mucho más. Esa me gusta mucho, me gusta Bajo California,
Buenísima. Me gusta Dos Crímenes. Uy, qué diversión. Las vueltas ¿Con Luis del Felipe Citrillo. Tobar era eso? No. ¿Con quién es? ¿Con Jesús? Dos Crímenes. Está Jesús Ochoa, René Pereira, Sí, René Memo Gil. Pereira. Ay, Memo Gil. el maestro Torrelafam, Torre la Fama. Sí, Margarita sí, sí, sí. Isabel, Sí, Dos Crímenes. Pilar, la maestra Pilar Sosa. Sousa. 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 Pilar Sousa. Ujú. Sousa. Pilar Sousa. Sousa es un tequila. Estaba padre esa. Ah, qué suave. Dolores Heredia, claro. Dolores también. Traigo a mencionar ahorita. Leticia Dolores. Buijara. Ah, sí, fíjate, está padrísima. Que Dos Crímenes, sí me acuerdo de ella, me acuerdo mucho. Esa me gusta mucho. De Jorge, es de Jorge Ibargüengoitia. Claro. Buenísima. Una ecuatoriana que hice que se llama Crónicas, Ajá, que también me gusta mucho la película. ok. Sí la vimos, creo. Sí la vi también. Eddie Reynolds, me gusta. Eddie Reynolds. Mucho, me gusta mucho. A mí, ¿sabes cuál me gusta? A mí sí me gusta Eddie Reynolds porque siento como que me satisfizo un sueño que Ya, tenía de veo ser, tu- de ahí ser veo tu- rockerito. Ahí veo tu instrumento. Me gusta mucho la música y ojalá también pueda hacer un poco más de eso. Ya estamos terminando. ¿Por qué? Porque porque nada más hay unas cosas más. Tú percibes, por ejemplo, yo veo en la música muy clarito como una corriente principal, ¿no? Lo que le llaman el mainstream, ¿no? En la música lo veo clarito de ese tipo de productos. Y veo también como hay un montón de productos que son muy marginales, underground, que no se conocen, que no se saben, o que ahí andan rolando también en la red nada más, en el YouTube. ¿Crees que hay, sí, bueno, sí lo percibo como un mainstream en el cine y cultural también, pero ¿cómo ves lograr que lo que es marginal o que no es ese mainstream tenga presencia? ¿Cómo, y que no sea nada más local? ¿Cómo es posible? ¿Cómo decidir a qué artista apoyar, digámoslo así? Bueno, en principio tendríamos que apoyar a la hora de, digamos, ya cuando el suceso está hecho, a los pintores, a los bailarines, a los actores, a los músicos. Ahí es donde necesitamos, por ejemplo, los que hacemos cine. Lo que necesitamos realmente son pantallas, porque la gente Sí, no sí. conoce el cine mexicano. Y el cine mexicano es buenísimo. Y se trae premios prácticamente de todos los festivales. Y los mexicanos no conocemos el cine mexicano. Porque donde lo ves, Ajá. no hay manera. Y si lo vas a ver en televisión, ya la gente va a ver una película, pues te levantas a hacer un tecito, le das comida al perro, lo paras tantito porque ya llegó no sé quién. Es muy diferente. El cine al cine. Es muy Y eso es lo que necesitamos. Y lo que necesitan los que hacen teatro, los que hacemos teatro, o los bailarines, necesitan espacios. Y necesitan ahí la promoción de su obra ya terminada y su pago, porque no se paga. Exacto. Está difícil. Yo sé que hay prioridades en el país que se están metiendo y que era necesario solventarlas. Pero vamos, yo soy de un pensamiento muy realmente optimista. Creo que lo vamos a conseguir. Creo que necesitamos. La lucha para nosotros tiene que ser, queremos más pantallas. No solamente 2 cinetecas en esta ciudad de Millones. casi 28 millones de habitantes. Necesitamos mínimo 4 cinetecas en esta ciudad, en donde veamos cine de todo el mundo y cine mexicano. Y conste que dije de todo el mundo, incluyendo las gringas. Pero Sí. si no tenemos... No, y es que además nos llega lo peor de lo gringo, diría yo. Lo peor. Porque hay muchísimo cine independiente que es muy bueno y que lo ves ya No a lo toro ves. pasado a veces. O ¿no? lo ves en la tele. Sí, a veces te lo encuentras por ahí, pero no nos llega aquí. O llega y pasó un día en una sala y nunca lo supiste que estuvo. Y el cine chino, y el italiano, Puta, y el no. brasileño, y Hay el un montón. uruguayo. Japonés, sí, hay unas cosas extraordinario. increíbles. Y cine mexicano, es muy bueno. No, y sí. los cortometrajistas. Regresando al inicio de esto, cortometrajistas que claro. hay un montón de cortos son países. extraordinarios que nadie va a ver nunca. ¿Cómo hacer para que se vean esos? Pantallas, ¿Cómo les vamos a pantallas. hacer?
Y eso es lo que necesitamos, pantallas en todos lados. Ojalá que también el apoyo que les da a veces el gobierno se vaya para el cine y que vayan al cine la gente. El Seguro Social ya está reabriendo sus teatros. Bueno, que le den cabida ahí a los grupos de teatro, a los grupos de danza contemporánea, que son los más abandonados. Un montón. Los más abandonados. Ya Los las de danza padres. contemporánea se tiene que dedicar ¿Cómo a le otra hacen cosa. para No, sostener pues, su... por eso no tenemos un nivel como nos lo merecemos, porque los pobres tienen que sobrevivir de lo que sea. Va a venir aquí Gaby Burco después a hablar de danza. Oye, te quiero preguntar, quiero pasar a una especie de momento fársico ya para concluir. Ajá. Y me refiero a un momento fársico porque para mí hay es un tema que me gusta mucho. No sé, desde niño siempre me inquietó. Me acuerdo que me provocó una crisis muy grande un día que supe que se iba a acabar el mundo. Y me acuerdo desde esa noche perfectamente. Y me dijo, mi papá, todavía falta mucho. y todavía hace mucho. De repente lo siento aquí ya cerca. Entonces mi pregunta, y para llegar a esos tonos fársicos, quiero que me digas, ¿cómo te imaginas el fin del mundo? ¿Cómo te gustaría que fuera el fin del mundo? Me gustaría que el COVID regresara con una partícula especial que se lleva primero a los malos bichos, a las malas personas. Chingue su madre, que se mueran todos los malos. Ya ves que había una canción que se mueran los feos, tendría que ser que se mueran los malos. Eso. Y luego ya los demás, todavía que nos deje vivir un ratito. Pero no quiero en una bomba atómica, en una cosa de estas que ahorita estos cabrones están queriendo expandirse por allá y que son capaces de prender la mecha de esta última guerra, que va a ser la última. Pues sí. Qué pinche ser humano, qué pendejo. No entiende que un árbol es extraordinario y que lo que uno puede hacer, o sea, ver gimnastas, ver bailarines, escuchar las voces de unos cantantes que dices, ¿qué es esto? La música, películas extraordinarias, novelas formidables, todos los pintores, o sea, hay de verdad como para disfrutar el estar vivo y no disfrutar el ir y hacer guerra pero así me la imagino. Que venga el COVID-2 o el COVID-24 y que se lleve todo chingada su madre todos los malos. Y un ratito, nada más para que nos demos cuenta y los demás ya estamos ahí. Está muy padre. A mí ya el hecho fársico de pensar en el fin del mundo me encanta. Pero yo a veces no lo siento ya tan fársico, lo siento cerquita. Me acuerdo mucho de cómo decían antes eso, mañana es el fin del mundo. De esos me acuerdo de como unos indigentes diciendo eso, Yo me acuerdo de una película de Juan Carlos Rulfo, en donde uno de los viejos, creo que es el abuelo Cheno, en donde un viejo campesino dice que no, que se va a acabar el mundo, ni que 7 chingadas. Estaba padrísimo. Está buenísimo, güey. Porque a mí me pasó, en esta edad, que ya son 70 2 veces en la vida, o 2 o 3 veces supe que se iba a acabar el mundo. Que luego ni te la crees, ¿no? Dices, se va a acabar el mundo, qué chingadas. Yo me acuerdo de una vez hace muchos años que iba a haber una alineación de planetas que ahora a cada rato hay, parece, ¿no? Me acuerdo y decían, y se va, que adiós mundo cruel salió en el Ovaciones, me acuerdo re bien, adiós mundo cruel. ¿Sabes qué a mí me pasa? Que los septiembres, que son terribles para nuestra ciudad, que se mueven, siempre digo, temporada. Se me hace que en ese momento es cuando los planetas como que se alinean y entonces la atracción entre todos hace que todos los planetas se muevan así. Se mueve, sí. Yo por lo pronto ya el próximo septiembre yo me voy del país un rato. Qué bueno, dichoso tú, en el mes patrio. Qué bueno. Muchísimas gracias también. Encantado. Muchísimas gracias Encantado. también. A mí me encanta la idea, me encantó ahorita estar aquí contigo y me gustaría que se fuera esto apagando y que no despidiéramos esto así, sino que nada más ahí quedó y ya. Salud, así que pues. muchas gracias.